mí me encanta, me gusta, pues, estoy acostumbrado a dar sermones de 25 a media hora, es lo máximo. La razón es que no tengo la elocuencia de muchos para alargarme más. ¿Y saben qué? Hoy me había preparado con un sermón de 1 hora, pero ya estamos, no tarde, pero ya hemos usado tiempo. Gracias, hermana. Entonces que vamos a, si no va a ser 1 hora, van a ser 59 minutos. En las culturas del Mediterráneo, o sea, todas las que rodean ¿sabes lo que es el mar? No, Mediterráneo. Mediterráneo, o sea, que separa a Europa de África y Asia Menor. Bien, en esas culturas, en la antigüedad, se tenía la costumbre de que a sus rebaños los ungían o les untaban una especie de aceite de oliva mezclado con ciertas hierbas de aquellos lugares, y la razón de esto es que se los ponían en las orejas al ganado. ¿Y saben por qué? Para que no fueran a agarrar una infección por las moscas, mosquitos, etcétera, insectos que a través del oído se metían en estos animales y muchas veces pues causaban la muerte y hasta plagas con enfermedades contagiosas. Hoy en día, usted también en tiempos de verano, a la media tarde, si anda por el parque, ¿qué hace usted? Se pone un repelente. ¿Por qué lo hace? Pues por la misma razón, ahuyentar a los mosquitos, los moyotes, famosos moyotes. Bien, esa era la costumbre en aquel tiempo, y los pastores que se encargaban de esto lo consideraban como una acción solemne, ungir a su ganado. Eso era con los animales. ¿A qué viene esto de ungir al ganado? Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la unción, y lo he titulado Reteniendo la unción, o reteniendo nuestra unción. Les invito a abrir sus Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 16, y voy a leer en voz alta del verso 14 hasta el verso 23, y vamos a leer con sus ojos. Sigue. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan con una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir: Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Yo sé que les llama la atención, como a mí, esto. ¿Cómo es posible que un espíritu malo venga de Jehová, de Dios? ¿Es posible?
aparentemente la Biblia es lo que nos está diciendo. El escritor nos dice que un espíritu malo de parte de Jehová vino a Saúl y dice que le atormentaba. De tal manera el tormento que sus criados se dieron cuenta que algo mal estaba con Saúl. Y dicen, bueno, conocemos a un joven que es valiente, que es guerrero, que sabe tocar muy bien, que es muy prudente en sus palabras y que es aparte hermoso. ¿Por qué no lo traemos para que con su música, al tocar el arpa, él pueda alegrar tu alma, pueda alegrar tu estancia y ese espíritu malo se aleje? Bien, y eso fue lo que hizo Saúl. Mandó una embajada con sus criados, habló con el papá de Isaí, porque recordemos, en ese momento David era un menor de edad, no sabemos exactamente cuántos años tenía, pero era joven. Entonces estaba todavía bajo la tutela de Isaí, y le pide el rey a través de sus mensajeros al padre que le permita ir a David para que sea él que toque el arpa y pueda deleitarle para que el espíritu malo se aleje de él. Saúl amó a David. David halló simpatía en parte en los ojos de Saúl, de tal manera que Saúl dice que lo nombra su paje de armas. ¿Sabe qué es un paje de armas? Es la persona en la que un rey tiene su confianza más grande, inmensa. ¿Por qué? Porque ese personaje, el paje de armas, es el que carga las armas del rey, y aparte ese personaje carga sus propias armas. Y ese personaje, en tiempo de guerra, en tiempo en donde tal vez peligra la vida del rey, ese personaje es el último por el cual tienen que pasar cualquier enemigo que quiera matar al rey. En la antigüedad, cuando había conflictos entre hermanos, que uno quería ser rey, otro quería ser rey, había pleitos, aconsejaban mucho a los pajes, los compraban, los sobornaban, y ese paje, que era de suma confianza para un rey o una persona de la nobleza, se convertía en el asesino de esa persona que querían deshacerse. Y esto era común en tiempos antiguos. Bien, aquí vemos a Saúl, un rey de Israel, atormentado. Pero ¿por qué o cuál fue la causa de que Saúl llegó a ese estado de ser atormentado por Dios? En esto vamos a ir varios años atrás. Hubo un tiempo en que Israel no tenía rey. Israel vio que todas las naciones tenían rey. ¿Y qué quiso Israel? Ser como las demás naciones. Recuerden, las otras naciones tenían dioses ajenos, otros dioses, ¿y qué hizo Israel? Tuvo otros dioses ajenos a Dios. O sea, Israel quería seguir las costumbres de las gentes. Tanta fue la insistencia que a través de Samuel piden un rey, y Dios dice, ok, dales un rey. Y Samuel unge a Saúl como rey de Israel. Entonces empieza Saúl su reinado sobre Israel. Cuando empezó su reino, en el capítulo 9 y 10 de Primera de Samuel, usted va a ver cómo Samuel unge con aceite en su cabeza a Saúl, y desde ese momento es ungido como rey. No toma posesión del trono hasta tiempo después, pero en ese tiempo, en aquel tiempo, la misión del rey de Israel, o la misión de cualquier gobernante en Israel, era finalmente
combatir las naciones que estaban ahí y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Habían pasado más de 350 años desde que habían salido de Egipto y todavía Israel no tenía posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque habían permitido que varias naciones siguieran vivas, siguieran existiendo. Incluso naciones que los alejaron de Dios aún vivían entre ellos. Y esa era la misión de Jefté, Gedeón, Samson, Débora, muchos jueces, hasta de Samuel. Se acabó la era de los jueces y ahora toca esta responsabilidad en Saúl. Saúl era ahora el encargado de liderar a Israel para tomar posesión de la tierra. Hubo una perfecta armonía al principio. Al punto era, como se dice, la luna de miel entre Israel, Saúl, Samuel y Dios, que Saúl empezó, ¿sabe qué? A profetizar. Saúl era un simple pastor. Dice que buscando a sus asnas encontró un reino, porque fue cuando lo ungió Samuel, cuando andaba buscando a sus asnas, pasa por un lugar donde está Samuel y Dios le dice: este es el rey de Israel, y lo unge. Saúl no estaba adiestrado para ser rey. Saúl no tenía ese liderazgo para liderar a una nación entera contra las naciones o pueblos vecinos. Pero en él estaba la misión ahora. Él era el que iba a liderar a Israel para deshacerse de aquellas naciones. En el capítulo 10, verso 24, usted va a ver que el pueblo por fin aclama o declara a Saúl como su rey. O sea, toma posesión Saúl de la corona de Israel. Es como hoy en día cuando hay elecciones, por ejemplo en Estados Unidos, elecciones para presidentes se hacen ¿cuándo? En noviembre. Pero pasan 2 meses y medio casi hasta que el electo tome posesión. Así pasaba con ellos. Estaba ya ungido como rey, pero aún no era rey. Pero en ese capítulo 10, verso 24, vemos cómo Saúl es aclamado y el pueblo dice: ¡viva el rey! Y en él estaba ahora sí la tarea completa de exterminar a las naciones vecinas para tomar posesión completa de la tierra prometida. Viene el primer enfrentamiento o primer prueba de Saúl. Había un rey Nahas del pueblo de Amón, o sea, era un amonita, y en el capítulo 11 Nahas convoca a un pueblo de Jabes y juntos van y hacen guerra contra Saúl, contra Israel. Y Saúl sale y, para hacer la historia corta, Saúl vence a los amonitas y al pueblo de Jabes, y es una victoria tremenda, a tal modo que Saúl 100% se consagra ahora sí como un rey. Aquellas personas que dudaban de la habilidad, de la capacidad de Saúl, ahora sí dicen: este es nuestro rey. Y Saúl empieza a reinar como rey, valga la redundancia. Viendo el júbilo, el alboroto que había causado aquella victoria, tal vez Saúl gritando con gozo, el pueblo con alegría, había grande gozo porque habían vencido a los amonitas. Capítulo 12, ahí mismo Samuel, el profeta, les habla: calmados,
calmados, o sea, no se aceleren. Dios estuvo con nosotros, gloria a Dios. Pero en esta guerra no fue Saúl, fue Dios quien estuvo con ustedes. Y gracias a Él, ustedes pudieron obtener la victoria. Entonces, Samuel trataba de calmar aquellas emociones bélicas que existían en el pueblo. Pero vea al final de su discurso lo que Samuel le dice al pueblo en el verso 24 del capítulo 12. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho, o sea, Dios, no Saúl, por vosotros. Y vean cómo concluye. Mas si perseveráis en hacer mal, Samuel les dice, vosotros y vuestro rey, ¿qué va a pasar? Perecerá. Como que ese júbilo, esa emoción, como decíamos pues, les cayó el 20. Ya no, porque ya no hay 20, pero, o sea, bueno, ya volvieron a la realidad. Samuel los hizo poner los pies en tierra y tal vez en cierto momento parcial reconocer que fue Dios quien los hizo victoriosos. Capítulo 13, segunda prueba de Saúl como rey. Se juntan los filisteos. Verso 5 dice que los filisteos tenían 30,000 carros, tenían 6,000 a caballo y numeroso pueblo con ellos, y vienen en guerra contra Israel. Los filisteos eran una nación que se había puesto en la orilla oriental del Mediterráneo, o la orilla occidental de la tierra prometida. Y dicen que estos filisteos venían de Grecia, que en sus barcas, no sé cómo, pero llegaron ahí y fueron los que poblaron esa porción. Si hoy ven la parte de Gaza, es la parte sur que les tocaba a los filisteos. Bien, esa nación viene en guerra contra Israel. ¿Y qué pasa con Israel? Ven 30,000 carros, ven 6,000 montados a caballo, y ven numerosa gente, soldados, pueblo que vienen contra ellos. Ese júbilo, esa emoción, esa vanagloria que habían sentido días antes o años antes, meses antes, no sabemos exactamente, viene al punto que muchos de ellos desertaron, se escondían en las cuevas, tenían miedo, se habían olvidado de qué, de que Dios les había dado la victoria contra los amonitas. Pero ¿qué pasa? Saúl, viendo que el pueblo se estaba yendo, se estaba quedando sin soldados, sin ejército, Saúl comete su primer strike one. ¿Sabe qué hizo? Estaba esperando por Samuel, y Samuel no llegaba. La gente enemiga se acercaba y Samuel no llegaba. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Hizo un sacrificio, un holocausto que no le correspondía a él. Capítulo 13, verso 13, usted va a ver cómo Samuel reprende a Saúl y le dice: locamente has hecho, has
desobedecido a Dios. ¿En qué consistió la desobediencia? En que no le correspondía a Saúl hacer sacrificios, porque no era de la casta sacerdotal. Samuel era el profeta, el sacerdote, el indicado para efectuar ese sacrificio. A pesar de ese despecho que Dios tuvo en ese momento con Saúl, continúa el capítulo y dice que Dios le dio la victoria a Saúl, a pesar de eso. Pero ya había strike one. Viene la otra prueba de Saúl, y ahora es una guerra contra los amalecitas, otro pueblo vecino que aún estaba ahí molestando, dando lata, que hacían incursiones a Israel, mataban gente, se iban, robaban, se iban, en fin, pero tenían que deshacerse de ellos. Entonces Saúl organiza su ejército, otra vez llenos de aliento, porque ya habían vencido a los amonitas, habían vencido a los filisteos, y ahora iban contra los amalecitas. Y dice que Dios les dio la victoria. Usted puede ver el capítulo 15 en donde Dios actúa y le da un mandato muy especial a Saúl por parte de Samuel. Capítulo 15, verso 3. Samuel le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Vean lo que le manda: mata a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo mata. ¿Por qué Dios daba esos mandamientos? En verdad no podemos explicar la mente de Dios. La explicación única es que Dios quería erradicar de aquel pedazo de tierra toda idolatría que podría desviar a su pueblo, y era la única manera de hacerlo. Bien, con Dios atrás de él, Saúl sale a la guerra, y ¿qué pasa? Mata a toda la gente que Samuel le había dicho, que Dios a través de Samuel le había dicho. Pero conserva la vida a Agag. Agag era el rey de los amalecitas. Y aparte de la vida de Agag, dice que conservó lo mejor del ganado que había en las tierras de los amalecitas. Y aún más hizo strike two. ¿Sabe qué hizo? De ese ganado, de ese podemos decir botín que había adquirido, otra vez Saúl, ¿qué hace? Otro sacrificio a Dios, sin estar Samuel ahí. Llega Samuel tal vez a felicitar a Saúl por la victoria del pueblo, y vean lo irónico que es Samuel, y llega ahí y le dice: ¿qué es ese balido de vacas que escucho? ¿Qué es eso? Son esos ruidos de animales que escucho. Saúl empieza a dar la explicación, como un rey, tal vez en su vestimenta de púrpura, su corona, su espada. Le dice: bueno, matamos a todos, pero ¿saben qué? Guardamos a este ganado para una razón, para ofrecérselo a Dios. El pensamiento había estado bueno por parte de Saúl. Sin embargo, la acción estuvo mal. ¿Por qué? Porque no le correspondía a Saúl hacer ese sacrificio. Strike two. Y
Dios le dice a Samuel: bien, ya estoy cansado de Saúl. Lo puse como rey, pero no me hace caso. En la plática con Samuel, Samuel le dice: era más importante obedecer a Dios que ofrecer esos holocaustos. Aunque la intención era buena, no era la apropiada ni la recomendada. Y desde ese momento dice el capítulo 15, el verso 35, dice: y nunca después vio Samuel a Saúl. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Qué había pasado con Saúl? El rey. En la guerra contra los amonitas, dice que el espíritu había venido sobre Saúl y estaba con Saúl, y gracias a que Dios estaba ahí, pudo obtener esas victorias. Pero donde empezamos nuestra lectura bíblica, dice que el espíritu de Jehová ya se había apartado de Saúl. Primera de Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová ya se había apartado de Saúl. Y un espíritu malo. El idioma hebreo de donde se traducen nuestras escrituras al español es un idioma ya muy antiguo. No es el hebreo que actualmente se habla en Israel. Ese hebreo que se habla en Israel es un hebreo más moderno. En aquellos tiempos de donde se traducen nuestras escrituras, el hebreo era un idioma muy complejo, muy difícil para nosotros. Por ejemplo, el alfabeto no tenía vocales. Tenían que adivinar cuáles eran las vocales que iban a estar leyendo, las vocales que correspondían en cada palabra. Por ejemplo, la palabra clásica Yahweh, YHWH, son 4 letras que en verdad no tiene vocales. Hoy le han puesto vocales para poderla pronunciar: Jehová, Yahweh, como usted lo quiera decir, pero en aquel tiempo no era así. Aparte, la construcción gramatical de su idioma era totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Por ejemplo, hoy en inglés y en español sabemos que una oración consiste de sujeto y predicado. En el predicado está el verbo, que es la acción que está haciendo el sujeto. Muchas oraciones tienen un complemento, un objeto y un modificador. O sea, claramente una oración nos puede explicar: el perro negro que se llama Harry está brincando. ¿Entendemos esto? Claramente. En inglés o en español se puede entender. En el idioma hebreo es difícil construir una oración como lo hacemos nosotros hoy en día. Y los traductores, y yo le doy gracias a Dios que tuvieron o han tenido y tienen todavía, porque aún personas que se dedican a traducir la Biblia, mucha paciencia para poder rendir el mejor lenguaje que haga sentido a nosotros. Y en esta porción concluyen que la mejor expresión es que un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Pero hay una comentarista que dice que lo que está diciendo ahí el escritor
es que prácticamente en la ausencia del Espíritu de Jehová se había ausentado de Saúl. Dio entrada a que algo malo entrara en Saúl. Ansiedad, desesperación, desilusión, abandono, no sabemos, pero era lo que estaba atormentando a Saúl. La plática que había tenido con Samuel había sido una plática donde lo había dejado completamente desanimado, porque había desobedecido a Dios varias veces ya. Y de ahí en adelante el reino y el rey Saúl empieza una caída que va en bajada, bajada, bajada. Al joven que amaba, que era su paje, ¿sabe qué quiso hacer? Lo quiso matar 2 veces. Sí, estaba en su arpa, David tocando, apaciguando la ansiedad, la desesperación que sabemos de Saúl. Y luego, ¿qué pasa? ¡Pum! Le deja ir la lanza. ¡Wow! ¿Qué pensaría David? Una pregunta trivia, jóvenes todos. Cuando David mata a Goliat, ¿ya estaba ungido David como rey? Ok. Me van a hacer un essay de 5 páginas donde usted apoye su opinión, sí o no, pero después les digo, ¿ok? Bien. David vio que Saúl se había convertido en su enemigo. De ser el paje o su rey, ahora era el enemigo. De tal manera que David tiene que huir a las montañas de Judá. Anda, reúne una banda de hombres guerreros y empieza a esconderse de Saúl. Hubo 2 ocasiones en que en esas escapadas, en esos escondites, llega David a donde se encuentra Saúl, al mero lecho donde estaba durmiendo Saúl. ¿Y sabe qué hizo David? Los que estaban con él les decían: mátalo, mátalo, es tu enemigo. ¿Qué hizo David? Sale arriba de la cueva y le dice: Saúl. Le grita al rey: mi señor. Sale Saúl y le dice: ¿de quién es este pañuelo? Saúl empieza a ver: ah, mío. Sepa mi señor que pude matarlo, pero no lo hice. Segunda ocasión, otra vez andamos jugando a las escondidas y llega otra vez a donde está Saúl durmiendo, y los que estaban con David otra vez le insistían: mátalo, mátalo, es tu enemigo. Si lo matas, el reino es tuyo ya. Otra vez agarra otra prenda de Saúl, se sube a la montaña o el cerro y: Saúl, Saúl. Sale Saúl: ¿de quién es esto? Otra vez: mi señor sepa que pude matarlo y no lo hice. El acabose de la vida de Saúl espiritualmente fue cuando Saúl consulta a una adivina. En la rebelión que tuvo Saúl de cuando no mató a todos los amalecitas, bueno, mató a todos los amalecitas menos al rey ni al ganado, Samuel dice a Samuel que la rebelión es como una idolatría. O sea, es como dice, como la adivinación. O sea, es un pecado inmenso. Y ahora Saúl había acudido a una adivina. Y acudió porque se sentía solo, desamparado,
y acude a una adivina para consultar. ¿Sabe con quién? Con Samuel. Samuel ya había muerto y quería otra vez a Samuel, consultar con Samuel a ver qué había hecho. Bien, otra guerra contra los filisteos, y para no hacer larga la historia, Saúl muere junto con su hijo y se acaba el reino de Saúl el rey, y subió al trono David. Por si no sabían, David, antes de que el espíritu se alejara de Saúl, David ya estaba ungido como rey. No era rey, pero ya estaba ungido. Al morir Saúl, entonces entra a tomar posesión del reinado de Israel. Lo importante de esto y la historia que quiero hacer que aprendamos todos es que David aprendió mucho de las metidas de pata, válgame la expresión, de Saúl. Aprendió bastante. Porque cuando él fue rey, cuando él subió al trono, hubo una ocasión en que David pecó grandemente contra Dios. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, porque en aquel tiempo, hermanos, no era que el rey se quedaba en su palacio, no, en aquel tiempo era el rey el que era el general adelante, con la espada en mano, a enfrentar al enemigo. Pero en esa ocasión decide David no ir con su ejército y se queda en su palacio, y ve a lo lejos a una mujer que le llama la atención, Betseba o Betsebe, usted le quiera llamar. La historia la sabemos. David adultera, se da cuenta que Betseba va a tener un hijo de él. Para ocultar su pecado, su falta, manda a traer donde estaban Israel en guerra, donde debería estar David guerreando, manda a traer al esposo de esta mujer para que pasara la noche con ella y pudieran decir que el hijo era de él. Y lo manda a traer, le da lo que militarmente se le conoce como una licencia, y lo manda a traer del frente, y viene y le dice: ve a la casa de tu mujer y pasa con ella, gózate, disfruta, come, cena. Pero ¿qué hizo Uría? Se quedó en las puertas del palacio y no fue a la casa de su mujer. Entró la desesperación en David. Ahora, ¿qué hago? David les dice a sus consejeros: regresa a Uría al frente, pero ¿sabes qué? Ponlo en un lugar donde sea blanco, fácil para sus enemigos. Y claramente el ejército enemigo mató a Uría. David, el ungido de Jehová, cometió adulterio y cometió asesinato, y aparte cometió lo que es tratar de cubrir su pecado. A través de un profeta, Dios lo reprende, y llega el momento en que David reconoce que ha fallado. Strike one. Exactamente. Strike one. Pero en esa amonestación que le hace Natán, el Salmo 51, que es Salmo de David, confesando su falta, David empieza a confesar su pecado.
en la guerra contra los amalecitas, Saúl pide perdón a Samuel por lo que había hecho. O sea, después de que lo regaña Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Saúl le dice, bueno, perdóname, ya, borrón y cuenta nueva, ven y adoremos a Jehová. Y Samuel le dijo no. Es cuando se empezó a apartar Samuel de Saúl. Aquí vemos a David no pidiendo perdón a Natán, que era el que lo estaba reprimiendo. Le pide perdón ¿a quién? A Dios. Y vean lo que dice David. Empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Límpiame de mi maldad y pecado. Verso 3. Reconozco mis rebeliones. Verso 4. He hecho lo malo. Verso 5. En pecado he sido concebido, como queriendo exagerar la causa de su pecado. No que realmente hubiera sido concebido, pero era como consideraba David lo grande de su falta. Verso 7. Purifícame y lávame. Verso 9. Borra mis maldades. Verso 10. Crea un corazón limpio en mí. Renueva mi espíritu y pone un espíritu recto en mí. Una completa humillación de David. Una completa confesión de David. David había aprendido algo de lo malo de Saúl. Y vean lo más importante que David dice en esta confesión. Verso 11. No me eches de delante de ti. Y vea, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David se había dado cuenta que el declive de Saúl había sido porque se había ido el Espíritu de Jehová de Saúl. David lo que pide es perdón, confiesa, pero pide algo importante, que tu Espíritu Santo no se aparte de mí. David sabía lo grande que era tener el Espíritu Santo, porque en el verso 14 de 1 Samuel 16, en el verso 13 dice que el Espíritu Santo vino a David después de que fue ungido como rey. Y desde ese momento el Espíritu estuvo con David. El verso siguiente dice que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Y David reconocía que en su estado pecaminoso, en su estado que estaba, lo más importante era que el Espíritu de Dios no se apartara de él. Pido a los jóvenes que pasen para que vayan preparándose. Nosotros, hermanos, dice Efesios 1:13, lo siguiente, y esto se refiere a todos nosotros y se incluye a todos nosotros. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Eso somos usted y yo. Desde el momento en que venimos al Señor, aceptamos a Cristo, fuimos sellados por su Espíritu Santo. ¿Que vamos a fallar? Sí. ¿Que vamos a pecar? Sí. ¿Que vamos a ser perfectos? No. Pero una cosa que debemos de tener en mente y aprender de esto, pedirle a Dios que su Espíritu
no se aparte nunca de nosotros. Reteniendo la unción. Dios les bendiga.